Pocas veces uno se encuentra inmerso dentro de una revolución dentro del mundo de los materiales y se da cuenta de ello. Probablemente el grafeno sea una de estas últimas revoluciones que empezó hace poco más de 10 años y en la cual el mundo está cambiando a su alrededor a pasos agigantados y casi sin darnos cuenta. Para hablarnos de ello, hoy tenemos con nosotros a Francisco Guinea, que nos va a hablar de el grafeno y de sus propiedades únicas. Un material que no solamente tiene aplicaciones estructurales, tiene aplicaciones funcionales, probablemente también aplicaciones biológicas y que abre todo un mundo nuevo a nuestro alrededor. Francisco Guinea es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Ha sido y es profesor invitado en multitud de universidades como la de California, Michigan, Boston y multitud de centros en Europa, Estados Unidos y Asia. Recientemente, hace yo creo que menos de un mes, ha sido Premio Nacional de Investigación, es autor de más de 300 publicaciones y multitud de otras cosas que no vamos a relatar aquí porque nos llevaría más tiempo que la propia charla. Es colaborador del Premio Nobel de hace un año en el grafeno, y ha trabajado muy intensa y muy estrechamente con ellos. Y sus líneas de investigación tratan sobre todo de los modelos de nuevos materiales y dispositivos, el estudio de superconductores, semiconductores, materiales magnéticos y en general compuestos basados en el carbono y más específicamente de lo que hoy nos va a hablar y de lo que es una autoridad mundial es el grafeno. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí. Bienvenido. Y el tiempo es tuyo. Realmente agradezco esta invitación, es para mí un placer estar aquí y agradezco la oportunidad de presentar resultados y contar cosas que me parecen interesantes sobre este material y luego también quería agradecer el trabajo que voy a presentar y todo lo que he aprendido es gracias a muchas colaboraciones y desearía agradecer a muchas personas con las cuales he ido aprendiendo cosas y trabajando en el tema del grafeno. Este es un poco el resumen de lo que voy a contar, voy a hablar un poco de historia, voy a hacer luego énfasis en qué es lo que ha hecho especial y único al grafeno y luego voy a comentar un poco sobre sus posibles aplicaciones. Antes de empezar a hablar del grafeno, quería hablar que el grafeno no es el único material de carbono que ha tenido interés y que ha despertado la atención de los investigadores. Desde los años 60 y 70 se conocen los compuestos intercalares de grafito, que es básicamente láminas de grafeno separadas por metales. Entonces estos eran compuestos metálicos, tenían muchas propiedades exóticas, la quizá más importante es que eran muy buenos superconductores, referido bueno en relación al número de electrones que circulan por su interior. Eran metálicos, pero tenían muy pocos electrones, de muy alta movilidad, y eran, ya digo, una de las cosas exóticas fue descubrir superconductividad debido a electrones que se movían entre átomos de carbono. En los años 70 y primeros 80 se descubrieron muchos polímeros orgánicos, el más famoso de todos ellos fue el poliacetileno. Permitía variar su composición, es un aislante en estado natural, pero se puede convertir en metálico poniéndole dopantes, moléculas dopantes. Es base de cosas como LEDs, como células fotoeléctricas o para iluminar. Y también fue un tema exótico conseguir propiedades metálicas en un compuesto que tenía básicamente carbono e hidrógeno y quizá yodo o potasio. Y desde el punto de vista teórico, es digamos una versión unidimensional del grafeno. En los años 80 se descubrieron los nanotubos de carbono, que es básicamente grafeno enrollado. Esto es uno de los temas más activos de investigación en la actualidad y mucho más antes del grafeno. Pueden ser metálicos o aislantes, tienen toda una serie de propiedades que comparten con el grafeno, como su gran resistencia, etcétera, y son prometedores y por ello se siguen estudiando para muchas aplicaciones.
También en los años 80 se descubrieron estas moléculas esféricas, el carbono 60 y luego otros más grandes, lo que se llamaron cebollas de carbono, que son básicamente carbono grafeno en forma esférica. Es interesante ver la historia de su descubrimiento. Se descubrieron en el espacio intergaláctico a través de su espectro de emisión. Tras mucho trabajo, estas personas que acabaron recibiendo el Premio Nobel de Química dedujeron que la estructura de un fulereno tenía que ser la de un balón de fútbol, y efectivamente luego se sintetizaron en la Tierra, etcétera, etcétera. Por si fuera poco, el grafeno de alguna forma se conocía. Los investigadores de física de superficie que estudiaban superficies con propiedades catalíticas interesantes de metales de transición o platino y así, sabían que era muy fácil que esas superficies se contaminaran con capas extremadamente estrechas, monocapas de átomos de carbono. O sea, cuando estaban a alta temperatura en una atmósfera que contuviera óxido de carbono o dióxido de carbono, se absorbía esas moléculas, se acababan descomponiendo, el oxígeno salía a la atmósfera y quedaban unas capas muy perfectas que podían ser monocapas de carbono. O sea, el grafeno en el fondo se había visto, y de hecho hay artículos que lo comentan, desde los años 60 y 70. El problema es que para esos investigadores el carbono ante todo era contaminación, era algo de lo cual había que desprenderse lo antes posible, y no se preocuparon en aislarlo más y caracterizarlo en más detalle. Quería también mencionar que, como todos los grandes descubrimientos, ha habido gente que se imaginó que el grafeno podía existir, y siempre comento que tanto el libro de la Biblioteca de Babel y Quino son precursores de alguna forma del grafeno antes de que existiera. Pero digamos que el grafeno empezó con estos dos artículos en la revista Science y en Proceedings of the Natural Academy of Science de Estados Unidos, de un grupo que se acababa de formar, había llegado de la Universidad de Nijmegen en Holanda, se había formado en la Universidad de Manchester, y su gran objetivo en estos experimentos no era buscar el grafeno per se, era conseguir láminas lo más delgadas posibles de materiales en general. La investigación en láminas delgadas es un campo muy amplio en ciencia de materiales, y ahora mismo hay muchos materiales con los cuales se pueden fabricar láminas de unos pocos nanómetros, de quizá 20, 40 capas atómicas. El gran problema de las láminas delgadas es que cuanto más delgadas son, peor es su calidad, su homogeneidad, sus propiedades electrónicas, etcétera, etcétera. Este grupo, en este amplio programa, ya digo que aquí se ve que esto hablan de cristales atómicos en general, se dieron cuenta que un posible material para fabricar láminas delgadas, que no se había estudiado hasta entonces, era el grafito. El porqué es obvio, el grafito se esfolia muy fácilmente, y de hecho ese es el principio por el cual funcionan los lápices. Entonces, entre otros materiales que probaron el grafito, y se dieron cuenta que se podían conseguir láminas extraordinariamente delgadas en grafito. Aquí no se atreven a decir todavía de un solo átomo, eso lo caracterizaron después, y no solo eso, sino que se podía cambiar artificialmente las propiedades eléctricas de esas láminas. Esto es el resumen del contenido de estos dos artículos, que digamos que en último término llevaron al Premio Nobel del año pasado. Hay que destacar, eso lo repiten mucho los autores, que ambos los dos artículos tuvieron a bien ser rechazados por la revista Nature. Lo que hicieron fue algo extremadamente simple. Es lo que se llama el método de la cinta aislante. Tomaron grafito mineral. El grafito de los lápices no sirve para este tipo de cosas porque al parecer desde la invasión napoleónica no son monocristales de grafito, son compuestos que tienen, si no entiendo yo, algún material calizo. O sea, el grafito estaba monopolizado por lo que es ahora el Reino Unido, las minas más grandes estaban de hecho muy cerca de Manchester,
y en Europa se empezó a sustituir los lápices antiguos, eran realmente monocristales de grafito, pero el bloqueo que hubo en la Europa continental en las guerras napoleónicas hizo que se sustituyeran por aleaciones. Pero digamos que en el fondo tampoco hay tanta diferencia. Se toma cinta aislante, se coloca sobre el cristal de grafito, no monocristal, por supuesto, y se arranca después. Eso hace que queden unos trocitos de grafito en la cinta aislante. Se repite el proceso, o sea, se vuelve a pegar los trozos de la cinta aislante entre sí, ya no se vuelve al grafito, sino directamente se mezclan los trozos que están aquí pegados una vez y otra por la vía de volver a pegar, ya digo, la cinta aislante. Es un procedimiento absolutamente low-tech, o sea, no tiene mayor sofisticación, y luego todo eso se lleva a un microscopio óptico. Y lo que se ve son este tipo de cosas. Hay láminas de colores muy diversos, y las láminas más difíciles de ver, que son de un azul así oscuro, una vez caracterizadas por otras técnicas, son monocapas de átomos de carbono. Es el grafeno tal como lo conocemos. Ya digo, el grafeno monocapa, digamos, es el más interesante, el que ha llamado más la atención, pero no es el único, y hay otros igualmente útiles e importantes. Pero digamos que las monocapas, una sola capa de átomos de carbono, y eso es una cosa realmente interesante, se puede ver con una técnica nada sofisticada como es un microscopio óptico. Eso fue un poco casualidad. Tiene justo, si veis, son de un color azulado. Resulta que el ojo humano es más a la longitud de onda a la cual es más sensible es precisamente el azul. Y además el contraste es muy pequeño, pero es suficiente y está determinado por lo que hay debajo, que es óxido de silicio, una capa de 300-400 nanómetros de óxido de silicio. Quizás si hubieran puesto otro material o otra capa les hubiera costado más verlo o no lo hubieran podido ver. Hoy en día ya no se hacen las cosas exactamente así. Se hace en la caracterización de las láminas de grafeno, se hace por microscopía Raman, se ven las características de las vibraciones de los átomos dentro del grafeno, y eso es una técnica absolutamente definitiva a la hora no solo de caracterizar que se tiene grafeno, sino cuántas capas de grafeno están formando la muestra. El tema del grafeno inmediatamente después explotó. La gracia del grafeno, eso se dieron cuenta tanto sus descubridores como muchos más investigadores, era que estas capas tan extraordinariamente estrechas de átomos de carbono eran de mucha calidad. O sea, al contrario de lo que dije antes, de que en la investigación en láminas delgadas, cuanto más pequeña es la lámina, menor es su homogeneidad, su pureza, etcétera, etcétera, el grafeno era el ejemplo opuesto. Incluso las capas con un solo átomo de carbono tenían una calidad, por lo menos desde el punto de vista electrónico, que es lo primero que se estudió, muy, muy alta. Ya digo que tiene su mérito porque en el fondo el espesor de una capa monoatómica ni siquiera está bien determinado, está afectado, es el espesor de un átomo, y eso está afectado por el principio de incertidumbre de Heisenberg. El espesor de un átomo ni siquiera está bien definido, que se puede decir que son 3 angstroms o 2 angstroms, más o menos una cierta imprecisión. Ya digo que es ya sorprendente que algo con esas características sea observable con un microscopio óptico. No sé si aquí se conoce esta serie, esta comedia americana, es excelente. De hecho, este verano pasado estaba entre los programas más vistos en Estados Unidos, de Big Bang Theory, pero el hecho de que el grafeno ya era algo, se quedó claro en febrero del año pasado cuando apareció. Es una serie además muy bien documentada. Dicho sea de paso, cuando un episodio entero de esta comedia estuvo dedicada al grafeno. O sea, la Academia Sueca se ve que tomó nota del tema y convocó en mayo también del año pasado una reunión muy amplia de expertos en grafeno. Aquí están los descubridores, André Geim y Kostya Novoselo, aquí también. En aquel momento se nos dijo que no había ninguna garantía que estas cosas llevaran a
al premio Nobel, con mucho un 50%. Ellos simplemente les interesaba estar informados de temas de actualidad. Aquí de hecho hay más premios Nobel, Klaus von Klitzing o Frank Wilczek está por aquí. Había premios Nobel, fue una reunión muy interdisciplinar y muy interesante, pero el hecho es que efectivamente, yo supongo que todo el mundo está informado, esto condujo a que el premio Nobel del año 2010, del año pasado, se diera a estos dos investigadores, André Geim y Kostya Novoselov, de la Universidad de Manchester. No voy a entrar en más detalles, simplemente quería resaltar, esto lo comento siempre en todas las charlas, André Geim, justo después, o sea, a la hora de saber que le acaban de conceder el premio Nobel, fue entrevistado por la radio sueca, hizo unas declaraciones de las cuales he entresacado dos cosas, en mi opinión, muy interesantes. La primera es esto de que esto demuestra que no hay por qué estar en Harvard o en Cambridge, en estas universidades con la gente más inteligente y el mejor equipo. Se puede estar en universidades de segundo o tercer grado, en términos de equipamiento, prestigio, etcétera, y se pueden hacer muchas cosas. Esto no sentó nada mal en Manchester, donde sentó muy mal a lo que yo sé es en Cambridge. Y luego dice, eso también es que lo que hay que hacer es trabajar mucho, y eso efectivamente yo colaboro con ellos y lo puedo asegurar, y no tiene mayor mérito, pues no hay más que ver su producción científica en los últimos años, y su producción científica este año pasado mismo es espectacular, a pesar de todas las obligaciones que le han supuesto a ambos los dos el premio Nobel. Son personas extraordinariamente trabajadoras. Bueno, entonces voy a hablar ahora del grafeno en sí. Voy primero a citar lo que yo creo que son las dos propiedades más importantes, más cruciales del grafeno. El primero es que efectivamente se puede llegar a una cosa que tiene un solo átomo de espesor. Esto es los primeros grafenos que se comercializaron, bueno, y se siguen comercializando a través de una empresita que se creó en la Universidad de Manchester. Aquí no se ve muy bien, pero aquí hay como una lámina de grafeno de una sola capa. Esto se vende para laboratorios de investigación. En concreto hay alguno aquí en España que les ha comprado, y hay muchos por todo el mundo. Si se mira el catálogo que tienen en la red, pues 4 trocitos de grafeno de este estilo cuestan como 1.100 libras, con lo cual si se extrapola esto a precio por gramo, pues sale este orden de cantidad, que es casi comparable al Producto Interior Bruto de la Unión Europea o de los Estados Unidos, además, y con lo cual le convierte seguramente en el material, este tipo de muestras, en el material más caro del mundo, pero ya tiene mérito que efectivamente se puedan fabricar muestras que pueden ser de una capa, de varias capas, contactadas de una forma o de otra, sobre un sustrato o de otro, de un solo átomo de espesor. El grafeno ha ido cambiando muy rápidamente en el tiempo, y ahora hay muchas formas de fabricar grafenos de muchas calidades. Este es una lámina grande de grafeno que ya es del año pasado, ya es todo lo grande. Este también es una monocapa de grafeno, está depositada en un plástico, pero es una capa enorme, pero de espesor monoatómico. Está precisamente fabricado por la técnica esta de crecer grafeno sobre una superficie metálica. En su tiempo yo recuerdo que la posibilidad de hacer eso, que al final se hizo en Corea inicialmente, lo hablamos aquí, gente experta en estos temas en Madrid, y de hecho el tema estaba todavía tan verde que la gente de Manchester decía, pero bueno, esta gente va a querer sacrificar esas superficies tan maravillosas para arrancar el grafeno y ver si se puede. Pues efectivamente al final resulta rentable tener superficies catalíticas de mucha calidad solo para producir grafeno y arrancar luego el grafeno que crece en su superficie. Pero digamos que lo que tiene un mérito enorme es, ya digo, la posibilidad no ya de crear capitas de grafeno, sino de manipularlas. El grafeno se puede crecer, se puede cambiar de un sitio a otro, se puede contactar, se puede estirar, se le pueden hacer muchas cosas manteniendo su integridad.
Entonces, el por qué es eso, yo digo, viene a ser la lámina de grafeno, los átomos de carbono están en el centro, vamos, en los vórtices de estos hexágonos. El grafeno tiene unos enlaces extraordinariamente rígidos. O sea, en ese sentido, ya digo, es un material único y esos enlaces dan a esta estructura una rigidez enorme. Ya digo que eso implica ya que tienes que tener en realidad 3 o 4 electrones de valencia. El cuarto forma una banda perpendicular, vamos, que está extendido en la dirección hacia afuera del plano, pero digamos que ya no hay tantos materiales que pueden generar unas láminas con estas características. Y además, al haber un solo elemento en toda la estructura, eso también le hace mucho más difícil que se formen defectos, que sería una forma por la cual se acaban generando grietas y se acaba rompiendo el grafeno. Todo eso, ya digo, es único a un compuesto de estas características. Como soy físico teórico, no quería pasar por alto que durante mucho tiempo se había supuesto que no podían existir cristales bidimensionales. Y el porqué está explicado en un libro muy famoso de física estadística, de Landau y Lifshitz, y es que las fluctuaciones térmicas a cualquier temperatura destruyen el orden cristalino a largo alcance. El cómo lo destruyen es de esta forma, en función del tamaño de la muestra, la correlación que hay entre las posiciones de átomos que están a una distancia L crece logarítmicamente. Esto es la distancia entre átomos de carbono o el parámetro de red, esta es la temperatura y este es ¿cómo se llama? La compresibilidad de la lámina. Entonces, si se ponen números, incluso para una lámina de 1 kilómetro, este tipo de fluctuaciones darían lugar a fluctuaciones de centésimas de ángstrom, cuando la distancia carbono-carbono es 1,4 ángstrom, o sea que es muy pequeña incluso. Este tipo de fluctuaciones térmicas, aunque teóricamente pueden destrozar el orden cristalino a largo alcance, en realidad no ocurre. El por qué no ocurre es precisamente porque la compresibilidad de grafeno es extraordinariamente alta. Si normalizamos la del diamante a compresibilidad por capas para poder comparar, pues es un factor 7 veces menor aproximadamente. Y además, claro, esto es para un cristal perfecto, sin defectos. Cabe esperar que haya defectos, pero ya digo, la rigidez de la estructura hace muy difícil la formación de defectos. Se supone que la energía de creación de un defecto es quizá pues, 1 electronvoltio o 5 electronvoltios, 10.000 en unidades de temperatura, 10.000 Kelvin o más, con lo cual, incluso en láminas muy grandes, cabe esperar que haya muy pocos defectos, con lo cual la posibilidad de que el orden cristalino se deteriore por la existencia de defectos tampoco está ahí. Ya digo que estos son propiedades muy, muy especiales del grafeno, que no tienen, de un material formado por carbono nada más, que no tiene ningún otro material. Y la siguiente propiedad que quería resaltar es que el grafeno es metálico. Eso está en estos primeros artículos, este es el artículo que cité antes. Aquí hacen mucho hincapié el grupo de Andrei Gam y Kostianov Goselov, su especialidad es microelectrónica o nanoelectrónica, y hicieron mucho hincapié en que se podían inducir electrones y huecos según con una puerta metálica, por una técnica de lo más conocido en microelectrónica. Pero no solo eso, si se mira cómo se mueven esos electrones y esos huecos, ya en las primeras muestras se llegaba a movilidades en estas unidades de 30.000 centímetros al cuadrado por voltio por segundo. Los dispositivos normales que tenemos en un computador son a temperatura ambiente, tienen movilidades mucho más bajas. La movilidad además es digamos, la figura de mérito en microelectrónica, porque en los metales las densidades de corrientes pueden ser muy altas porque tienen muchos electrones, pero si lo que quieres es tener una corriente modulable, lo que te interesa es tener pocos electrones pero de gran movilidad. Y en ese sentido el grafeno inicial, este grafeno que ya digo que vende Graphene Industries, ya tenía una movilidad extraordinariamente alta, y ahora mismo existen muestras de grafeno purificadas y limpiadas con movilidades
muy altas, del orden de 1 millón, que ya es comparable a los mejores dispositivos que tiene cualquier laboratorio basados en semiconductores. Con la puerta metálica, bueno, ya además el grafeno tiene una ventaja sobre los dispositivos, en cuanto a movilidad electrónica, sobre los dispositivos basados en semiconductores, que la movilidad cambia muy poco con la temperatura. La razón es, siempre y cuando el grafeno esté sobre un sustrato, es que los átomos de carbono son muy ligeros. Las vibraciones de la red requieren mucha energía, son de muy alta energía, y entonces incluso a temperatura ambiente el único deterioro de la movilidad del grafeno no es debido a las vibraciones de la red del carbono, sino a las vibraciones del sustrato. También afecta a los electrones, pero digamos que habría que subir para ver el efecto de las vibraciones de los átomos del carbono sobre las propiedades electrónicas, habría que subir pues quizá a 1000 grados o cosas así para que tuvieran un efecto realmente considerable. Además, en estas muestras muy limpias, es interesante, las muestras más limpias que hay ahora son muestras suspendidas, las mencionaré después. Se pega el grafeno sobre un sustrato y luego químicamente se disuelve el sustrato, y la robustez del grafeno hace que el grafeno se mantenga, digamos, a pesar de ese ataque químico tan agresivo contra el sustrato, que es óxido de silicio normalmente, el grafeno mantiene sus cualidades, luego se limpia con una corriente intensa y ya digo que se consiguen este tipo de movilidades electrónicas. Eso desde luego no es en absoluto frecuente. Y además, en estas muestras de muy alta movilidad, muy perfectas, el control de la cantidad de electrones que se mueven por su interior es altísimo. Se ha llegado a tener muestras con densidades electrónicas del orden de 10 elevado a 8 electrones por centímetro al cuadrado. Eso quiere decir que en las muestras que enseñé antes, de unas pocas micras cuadradas, las que se utilizaron inicialmente en electrónica, si todas tuvieran esta movilidad, que no era el caso en esas muestras, pues se puede controlar el número de electrones que se mueven en su interior con una precisión de 100 o menos, lo cual también es muy, muy llamativo. Entonces, en este sentido, repito, esta es otra propiedad única del grafeno, y que no comparte con prácticamente ningún otro material. Se están estudiando sobre digamos, el rastro del grafeno otro tipo de materiales, y por ejemplo hay uno que se conocía desde hace tiempo, el nitruro de boro, es muy parecido al grafeno, de hecho el boro y el nitrógeno son los elementos que están al lado del carbono en la tabla periódica, y tiene propiedades parecidas al grafeno, en el sentido que se puede también esfoliar y llegar a monocapas prácticamente. El problema es que es aislante, al estar formado por dos átomos que no son iguales, tiene un gap enorme, del orden de 4 o 5 electronvoltios. Hay un material que pudiera ser parecido al grafeno y que puede ser muy interesante, y desde el punto de vista teórico ya está siendo muy intensamente estudiado, que es el siliceno. Sería una capa monoatómica de átomos del silicio con esta estructura sp2 hexagonal que tiene el grafeno. Se supone que puede existir, y de hecho hay algo de evidencia experimental, en concreto en mi instituto, el Instituto de Ciencias Materiales, de láminas de siliceno, aunque creo que el espesor está aún por determinar. Si existiera, desde luego sería un material muy interesante. Las posibilidades de que exista y que se pueda manipular son menos claras que en el caso del grafeno, por una razón obvia. El carbono admite como forma cristalina tridimensional la estructura del diamante y la estructura del grafito. El silicio solo existe en estructura del diamante, con lo cual hace pensar que es más improbable que se formen fácilmente láminas de silicio, pero ya digo que es un tema en estos momentos de gran actividad y donde hay mucha investigación. También está el disulfuro de molibdeno. Hay muchos más materiales cuasi tridimensionales que a partir del boom del grafeno están siendo investigados. Da la impresión de que el grafeno es muy especial y muy único en muchos sentidos, ya digo, por tener un solo átomo, por tener unos enlaces muy rígidos, etcétera, etcétera. Sobre el tema de que el grafeno
puede tener electrones y huecos. Hay también, igual que sobre el tema de los cristales bidimensionales, hay problemas conceptuales interesantes. El grafeno puede no tener ni electrones ni huecos. O sea, ya digo que se puede ajustar tanto el número de portadores que se puede llegar a una situación donde prácticamente el número de portadores por unidad de volumen sea prácticamente cero. Aún así es metálico. Entonces, eso crea también un problema conceptual en ciencia de materiales, porque estamos acostumbrados a dividir los materiales en metálicos y aislantes. El grafeno es un semimetal. Al ser un semimetal, ni apantalla las interacciones electrónicas ni las deja de apantallar bien. El caso más similar al grafeno son las partículas elementales de alta energía, que pueden tener forma de electrones y huecos, y el espacio que nos rodea básicamente tiene densidad cero en promedio de electrones y de huecos. Y eso fue un tema muy difícil y muy ampliamente estudiado en lo que se llama la electrodinámica cuántica, en la teoría de campos y en la física de partículas elementales. Y el grafeno teóricamente debería tener una serie de propiedades parecidas, y en concreto la relación de dispersión debería verse afectada por la interacción electrón-electrón de la misma manera que se ve afectada las propiedades de los electrones relativistas en el vacío. Entonces eso lo habíamos trabajado tiempo atrás, dos colegas míos, María Mediano y José González, que tienen formación de física de partículas elementales, y yo, en relación con los fullerenos. Y lo interesante es que efectivamente esto ocurre, o sea, estas propiedades anómalas de los electrones en el grafeno, en estas muestras extraordinariamente limpias que he mencionado antes, se han podido comprobar. El hecho de que la velocidad de los electrones va cambiando en función del número de electrones o de la escala de energía, se puede comprobar experimentalmente, y hay un acuerdo bastante preciso entre teorías muy basadas en física de partículas elementales y los experimentos. Entonces aquí quería resaltar un poco, ya digo que estas son las dos propiedades realmente fundamentales, pero hay muchas más, volveré a ellas después. Esta es una primera aproximación. Está el hecho de que, por dos razones, porque no tiene defectos y porque los enlaces carbono-carbono son extraordinariamente rígidos, es el material más duro que existe. Es químicamente inerte, ya digo que eso es lo que permite tener muestras suspendidas después de todo tipo de manipulaciones para librarse del sustrato. Es impermeable a todos los elementos, incluso al helio, y luego ya digo que el hecho de los electrones se mueven como si no tuvieran masa, igual que en electrodinámica cuántica. Antes de dejar las propiedades fundamentales del grafeno, quería mencionar otra. El grafeno es elástico, es un material bidimensional, y uno se puede preguntar a esos electrones que se mueven dentro del grafeno, ¿qué les ocurre cuando tienes deformaciones en la red? Que las puedes generar sin romperlo. Yo digo, al ser muy rígido, necesitas fuerza para crear, necesitas aplicar tensiones elevadas para deformar el grafeno, pero por otro lado tiene la ventaja de que no se te rompe, no hay defectos que generen grietas. Entonces, otra propiedad exótica del grafeno es que este tipo de deformaciones, si se mira el modelo estándar de la estructura electrónica del grafeno, generan el mismo efecto que un campo magnético ficticio sobre los electrones del grafeno. Por decirlo así, mueven las trayectorias de los electrones, las deflectan de la misma forma que generaría un campo magnético ficticio. Eso lo dijimos también hace tiempo en relación con los fullerenos, luego lo seguimos proponiendo en relación con... Eso era más bien este primer trabajo, es el estudio del efecto de posibles defectos de inclinaciones, que serían pentágonos o heptágonos. Luego lo generalizamos al tema de las tensiones, y el hecho es que también es un efecto muy exótico, pero que se ha comprobado experimentalmente. Aquí esto es una de estas muestras de grafeno crecido en platino, en un metal, por la vía esta de descomponer óxido de carbono. El grafeno nunca es estrictamente plano, y entonces este grupo de Berkeley estudió con el microscopio de barrido electrónico burbujas que se formaban, y el espectro electrónico encima de la burbuja no tenía nada que ver con el espectro electrónico en el resto del grafeno, que era el estándar.
La razón es que las burbujas, que son muy pequeñas, son del orden de 10 nanómetros, están a tensiones muy elevadas, del orden de un 10%, y se genera en su interior una especie de campo magnético que da lugar a resonancias, de la misma forma que en un metal normal, cuando se le aplica un campo magnético muy alto, se cuantizan los estados de energía y aparecen picos en la densidad de estados, y eso se ha comprobado experimentalmente. Ya digo, y además el campo magnético efectivo compatible con estos experimentos es de 300 teslas, y en estos momentos, pues en los laboratorios de campos magnéticos elevados en la Tierra, pues se llega a los 50 teslas, 60 teslas haciendo un esfuerzo. Se pueden conseguir por esta vía cosas o estudiar situaciones, y de la misma forma que el grafeno sirve como una metáfora, digamos, una cosa paralela al CERN, a las investigaciones en partículas relativistas, pues con el grafeno se podrían hacer experimentos de materia sometida a altos campos magnéticos que no se pueden hacer con campos magnéticos reales, y además existe ya la palabra esta de ingeniería de tensiones. En principio, si se pueden cambiar la trayectoria de los electrones con tensiones, pues se puede utilizar este tipo de idea para generar dispositivos electrónicos que no podrían existir con ningún otro material. Eso seguramente es muy difícil y está muy lejano, pero la propuesta ya está hecha. Aquí, esto ya es, digamos, una compilación de todas las cosas especiales que tiene el grafeno, que supongo que ya se ha hecho suficiente estudio fundamental como para que no cabe esperar que se añadan más, pero ya digo que algunas ya les he dicho. La relación área-superficie es obvio en un material bidimensional. Esto es interesante, se puede estirar de forma reversible hasta un 20%, y luego si se relajan las tensiones, el grafeno vuelve a su propiedad original. Esto no lo tiene que ser. Hay materiales plásticos que efectivamente se pueden deformar mucho, pero luego no recuperan sus propiedades originales. Esto es una deformación elástica, digamos. Tiene el récord de conductividad térmica, esto que es impermeable ya lo he dicho, y luego esto es también a efectos de posibles dispositivos en el futuro. Los electrones, al ser el grafeno un sistema muy perfecto, pero los electrones tienen unos recorridos libres medios antes de colisionar con defectos, impurezas enormes, que se pueden explotar para también tener dispositivos que no se conocían antes. Hay muchas cosas que se están investigando ahora. En las bicapas de grafeno se han observado a bajas temperaturas nuevas fases de la materia, todavía todo esto es del año pasado y de aún no bien entendidas, no sabemos si servirán para algo o no. Está el tema del magnetismo en grafeno. El grafeno con defectos puede ser magnético, o sea, el carbono, puede haber un magnetismo intrínseco al grafeno, y cada vez hay más experimentos en ese sentido. El tema de la espintrónica, cómo se pueden manipular espines en grafeno y la posibilidad de efectos no locales en cuanto a que se puede inyectar corriente por un lado y generar voltajes por otro, es otro tema muy interesante, muy estudiado ahora mismo. Hay una enorme investigación fabricando estructuras híbridas. Aquí está pintado. Hay bicapas de grafeno separados ahora por nitruro de boro, que pueden servir también para hacer todo tipo de dispositivos, o sea, sándwiches con varias capas de grafeno contactadas individualmente con aislantes o cualquier otra cosa entre medias. Está el tema del grafeno, que absorbe muy bien la radiación electromagnética para aplicaciones o bien de energía fotovoltaica o bien su inversa, para producir iluminación si pasa una corriente por él. Y luego está todo este tema de NEMS, etcétera, de sistemas que oscilan. El grafeno además es el material más ligero posible, con lo cual se puede llegar a tener vibraciones casi en el límite cuántico. Este es un globito de grafeno, esto es de hace tiempo, de hace 3 o 4 años, debido a que se colocó grafeno sobre un agujero del sustrato y el gas que había en el sustrato se fue difundiendo y saliendo por los bordes, no lo atravesó, y al final la presión atmosférica causó este tipo de, esto es exagerado, claro, pero causó una cierta deflexión en el grafeno. En este sentido, las propiedades mecánicas del grafeno
junto con el hecho de que es metálico, pueden dar lugar a todo tipo de cosas, pues ya digo, inimaginables antes del grafeno. Y ahora ya quería hablar, en el tiempo que me queda un poco, de aplicaciones. La Academia Sueca, los premios Nobel se dan más bien por investigación básica, pero ya la Academia Sueca resaltó una posible aplicación. Dijo que debido a las propiedades mecánicas del grafeno, una hamaca de 1 metro cuadrado de grafeno podría sostener a un gato de 4 kilos con la peculiaridad de que la hamaca sería completamente transparente y pesaría menos que un bigote del gato. Esto es un poco exageración porque las personas de la Academia Sueca, digamos, promediaron el gato por toda la hamaca y no se dieron cuenta que el esfuerzo, digamos, está concentrado más puntualmente. Pero entonces hemos reproducido, ¿no?, estos resultados, y 400 gramos, desde luego, un gatito de 400 gramos sí que los aguantaría una hamaca de grafeno, lo cual ya de por sí es bastante sorprendente. Porque además ya digo que no es imposible fabricar hamacas ahora de 1 metro cuadrado monocapas de grafeno. Luego mencionaba así vagamente cosas de aplicaciones y eso es lo que quería hablar ahora. Ya digo, esta es una transparencia que les he tomado prestados a André Gaim y Costiano Bosello. El grafeno tiene una serie de propiedades básicas, que son estas que están señaladas aquí, lo que tenga una sola capa de espesor, el que sea muy fuerte, el que sea muy distendible, y combinándolas se pueden pensar en muchas posibles aplicaciones, pues desde membranas hasta composites, hasta conductores transparentes, fotovoltaica, etc. Esta es otra transparencia que tomé en Regain de posibles aplicaciones. Está la cuestión de la microelectrónica. Se habla mucho de que el grafeno va a sustituir al silicio. Hay algo famoso y es que la gente del silicio es suficientemente buena y tienen unas tecnologías suficientemente desarrolladas y se dice que cada vez que hay algo que parece que va a sustituir al silicio lo acaban haciendo ellos mejor. Eso en gran medida es cierto, con lo cual no cabe esperar que el grafeno sustituya masivamente al silicio a corto plazo. Lo que es verdad es que se pueden conseguir dispositivos, esto es una especie de caricatura, pero se puede llegar a dispositivos muy muy pequeños de grafeno y el grafeno es compatible, es metálico y es compatible con el silicio, con lo cual sí cabe esperar que quizá dentro de 10 años, 15 años, cuando el silicio ya por fin no dé más de sí, el grafeno juegue un papel. Luego está el tema de aplicaciones a alta frecuencia. Ahí el grafeno sí tiene una ventaja, es un nicho dentro de la microelectrónica, pero ahí el grafeno sí tiene una ventaja sobre el silicio. Hay todo tipo de aplicaciones, ya digo, como cosas para iluminar o en energía o en aplicaciones de energía fotovoltaica. Ahí el grafeno se puede oxidar, convertir en un aislante y ya digo que es muy repelente al agua y muchas cosas. Es una nueva versión del teflón, pero con mucha menos masa, entonces puede ser aplicable. Este es el tema las propiedades mecánicas le hacen útil como sensores, y de eso hay muchos experimentos, o para osciladores de alta frecuencia. Está el tema de los composites, que es amplísimo. Está el tema de la biotecnología. Ya se ha usado el grafeno debidamente funcionalizado desde el punto de vista químico para secuenciar ADN. Y luego otro tema amplísimo es el tema, está relacionado con la relación área-volumen del grafeno, es el tema de almacenar carga de supercondensadores y baterías de muy poca masa, de muy poco peso. Eso es un tema de los que están, de hecho, desarrollándose más deprisa ahora mismo. Entonces, el resumen de todo esto está aquí, es que el grafeno, más que comparable al silicio, debería compararse al plástico, en el sentido de que tiene una variedad muy grande de aplicaciones en muchos aspectos y no necesariamente sirve solo para uno. Ya digo que para microelectrónica todavía vamos a tener silicio para rato. El tema de la producción del grafeno ya no es un problema. El grafeno se está produciendo, ya digo, el procedimiento estándar para crear grandes láminas, crecer grafeno sobre superficies metálicas y luego arrancarlas, pero hay más y hay muchas técnicas y seguramente más que pueden ser descubiertas o pueden ser desarrolladas en un futuro próximo. Todo esto, ya digo, es muy reciente, hace 2 o 3 años, pero, con lo cual cabe esperar que los procedimientos de producir grafeno no se hayan acabado de estudiar.
Y aquí tenía, por ejemplo, mencionar algunas aplicaciones un poco exóticas fuera de lo que cabe esperar, lo que la gente piensa cuando habla de grafeno. Pues está el tema de que sirve como barrera y, de hecho, hay estudios ya, por ejemplo, para líquidos con burbujas, con óxido de carbono. El grafeno funciona, es como un plástico y en ese sentido, pues un plástico pero mucho más ligero, entonces podría servir. Ya digo, está el problema como composite para plásticos y similares, además al ser metálico pues se le pueden añadir funcionalidades, etcétera, y ya más, por ejemplo, en la industria, cada vez los aviones tienen más compuestos de carbono y el grafeno es otro compuesto de carbono, pero con más posibles aplicaciones o más posibles funcionalidades. Ya quería hablar, el grafeno ya está en la economía real, esto es una empresa, la primera empresa exportadora de grafeno en Europa, está en Logroño, produce grafeno, no grafeno monocapa, aunque ellos dicen, y son muy creíbles, que lo pueden producir sin ningún problema, pero todo el grafeno que producen, que no es monocapa, ya lo venden, sobre todo al mercado asiático, con lo cual no dan abasto, de hecho están ampliándose, creando puestos de trabajo, etcétera. Esto es un spin-off del grupo Antolin, también con más o menos el mismo plan económico, producir grafeno de distintas calidades, y también están ya fabricando y vendiendo grafeno también al mercado asiático. Esta es una empresa pequeñita de San Sebastián, estos tienen más bien un modelo parecido al Graphene Industries que cité antes. Estos están haciendo muestras más, wafers de grafeno más sofisticados y venden a laboratorios industriales. En concreto creo que Nokia es un gran consumidor de sus productos para hacer los laboratorios de investigación básica de Nokia. Repsol, esto es prácticamente de hace 2 meses, ha demostrado mucho interés en el grafeno en varias reuniones que hemos tenido con industria española en el CDTIP por el tema de los supercondensadores para fabricar baterías de bajo peso. En concreto, ellos están embarcados en un proyecto muy ambicioso de coches eléctricos y en ese sentido Cegasa y Dendeiden fabrican baterías y el grupo Mondragón, y últimamente el laboratorio de Airbus que tiene en Getafe pues también ha demostrado interés bastante considerable. Hay muchas más empresas españolas que han... Todo esto es un resumen de actividades aquí en España. Hay muchas más empresas españolas que han demostrado interés en grafeno, Indra o Iberdrola, por ejemplo, pero estas no es que lo hayan demostrado, es que sí que parece que quieren meterse en ello muy en serio. Todo esto, hay más información, el Ministerio de Investigación y Ciencia nos concedió un proyecto a mi colega Mar García Hernández y a mí para coordinar actividades en torno al grafeno en España, y hay más información en esta página. No puedo dejar de decir que en cuanto a investigación fundamental, España también está muy bien situada, y aquí comparo mi institución, que es el CSIC, con su competencia más directa, y realmente vamos bien. Y hay que tener en cuenta que tanto el Masplan como el CNRS es del orden de 10 veces más grande que el CSIC, con cualquier parámetro que se use, y sospecho que el Masplan no lo sé, pero es más grande, con lo cual quiero decir que dentro de lo que cabe nos hemos metido bien, estamos trabajando bien en este tema. Sigo hablando de la economía, ahora quería mencionar temas más internacionales. Hay muchas empresas de microelectrónica metidas en esta, también de electrónica más de consumo, como Samsung. Samsung es seguramente la primera empresa que va a aplicar el grafeno a dispositivos, a pantallas táctiles, para sustituir el ITO. Nokia, idem, Toshiba o Philips. Y luego hay otras empresas más sorprendentes que estén interesadas seriamente en el grafeno. Renault y Volvo es por lo mismo que Repsol, por el tema del coche eléctrico, que lo ven como un futuro. Y BASF es una empresa enorme y
más bien va pues, por el tema de los composites, de funcionalizar grafeno, etcétera, etcétera. Todo esto está sacado, esta compilación la hicimos en su momento porque los que también están altamente interesados en el grafeno es la Unión Europea. La Unión Europea tiene un programa muy, muy ambicioso para los próximos 10 años, que es lo que se llama el Flagship. Es una convocatoria de proyectos a financiar con 1.000 millones de euros durante 10 años. Hay 6 preseleccionados, el grafeno es uno de ellos. Y Mar García Hernández y los promotores a nivel europeo organizamos una reunión industrial sobre el grafeno. De hecho, es el único flagship que ha hecho el esfuerzo de enterarse de lo que quieren las empresas en temas del grafeno, el único candidato a proyecto flagship que ha hecho este esfuerzo, y todas estas empresas pues, participaron en una reunión que hubo aquí en Madrid el pasado octubre. Antes de seguir, quiero decir que hay que tener cuidado cuando se venden cosas, y la revista Nature a principios de este año financió una reunión para estudiar las aplicaciones del grafeno, y donde dice que el grafeno no es un material milagro, pero es muy prometedor, y ahí explica un poco de que todavía hay que trabajar mucho para que las aplicaciones que circulan en torno al grafeno sean realidad. Pero quería hacer constar, porque ya digo que no solo lo digo yo, lo dice André Gam y Cristiano Bosello insistentemente en Nature, tuvo el ojo clínico suficiente como para rechazar los 2 artículos que iniciaron la investigación en grafeno, con lo cual pues de sabios es rectificar. Y ahora ya sí se han dado cuenta de que las cosas tienen más interés. Este es otro tipo de esquema para un poco subrayar qué es lo que puede pasar con el grafeno. Este es un esquema que gusta mucho a las personas que hacen política científica, que estudian las cosas que deben ser financiadas o no. Clasifican los temas de investigación en 4 cuadrantes, cosas que son muy puras, solo hacen avanzar el conocimiento de la naturaleza, las cosas que tienen las 2 versiones, y cosas, cuadrante de Edison, muy relacionados con la aplicación directa. Y aquí hay una serie de temas que llevaron al Premio Nobel de Física. Esto está muy relacionado con temas de tecnologías de la información por motivos que no merece la pena explicar, pero se puede clasificar todo tipo de premios Nobel. Aquí hay una serie de temas muy, muy básicos, otros temas que tienen las 2 propiedades, y otros premios Nobel que fueron concedidos a desarrollos muy, muy aplicados. Hay una serie de cosas fácilmente reconocibles, como el transistor o el láser, que están un poco en todos los cuadrantes, han servido para todo, y la cuestión es pues, dónde está el grafeno. Nosotros esperamos que quizá no sea como el transistor o el láser, pero se aproxime suficientemente. Y quería acabar con esto, me lo pasó Tomás Palacios, un ingeniero español que trabaja en el MIT en grafeno, y yo no lo conocía, que además de lo dicho está este lema de otro premio Nobel de Física por desarrollos de física de semiconductores, que las aplicaciones principales de cualquier nueva tecnología suficientemente nueva e innovadora han sido aplicaciones que son creadas por la propia tecnología. Y en ese sentido, pues seguramente la recopilación de aplicaciones que acabo de hacer pues es de lo más incompleta, porque todavía no sabemos lo que puede dar de sí el grafeno. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paco, y tenemos tiempo para alguna pregunta, así que os animo a participar. Se deben haber quedado sorprendidos y por allí. Por favor, usa. ¿Cómo son las intercaras entre grafeno aislante, grafeno metal? Es decir, ¿son ómicas, barreras o son muy variadas? Es una muy buena pregunta, y tiene una de las propiedades útiles del grafeno es que fue muy fácil de contactar con metales para poder inyectar corriente. Al contrario de los nanotubos de carbono, que eso ha sido un gran problema, eso más la fabricación de nanotubos específicos han sido los 2 grandes obstáculos para que los nanotubos de carbono
se aplicaran en microelectrónica, es muy fácil poner ahí una gotita de metal y hacer un contacto con grafeno. Esa es una posible respuesta. Lo siguiente es lo que se está haciendo ahora, de hacer compuestos híbridos a base de apilar grafeno y otras cosas. Ahí no se sabe lo que puede ocurrir. Existen unos experimentos muy bonitos donde se genera superconductividad en grafeno poniendo contactos superconductores. Y se está pensando, ya digo, combinar grafeno con materiales magnéticos, con materiales superconductores. Se ha combinado con nitruro de boro y se consigue un grafeno muy perfecto en el sentido de que no está corrugado y desde el punto de vista electrónico tiene movilidades mucho más altas que el grafeno sobre óxido de silicio. Eso es un mundo que se está explorando ahora. Pero yo digo que lo más importante es que con contactos con metales el grafeno funciona muy bien. Hola, soy Jesús Álvarez y vengo del mundo de la fusión nuclear. Quería preguntarte cuáles son las propiedades del grafeno con respecto a radiación ionizante o a partículas de alta energía. ¿Qué propiedades tiene de autorrecuperarse o qué daño puede sufrir? No lo sé. El grafeno ya digo que es muy impermeable, pero supongo a partículas de baja energía. De hecho, sé de alguien que está jugando con la idea de utilizar el grafeno para recubrir granito, para que el radón no se escape y haya menos radiactividad en cosas hechas con granito. En alta energía da la impresión de que es muy resistente, porque se ha bombardeado, hay experimentos de bombardeo con electrones de muy alta energía y el grafeno, a mí de hecho, cuando salió el primer experimento, un experto en TEM, en este tipo de cosas, me dijo que no se lo creía porque se imaginaba que el grafeno se volatilizaba con radiación de ese nivel y no ocurre. Pero ya digo que ya en concreto, en cuanto a partículas de alta energía. Luego, por otro lado, bueno, eso es otra historia, parecido, relacionado con lo del gato de la Academia Sueca. Yo estoy en contacto con un grupo, no de fusión, pero sí de altas energías experimental, para fabricar contenedores de grafeno. Su motivo es porque ellos hacen experimentos de los tipos de neutrinos que están ahora de moda en minas para detectar procesos de decaimiento muy raros y quieren evitar contaminación de partículas radiactivas y quieren sustituir contenedores de cobre de kilos por contenedores de grafeno más plástico o algo así, pero de gramos o menos, con lo cual la probabilidad de que haya átomos que contaminen la señal, pero eso no es lo mismo que lo que está diciendo, porque eso no son partículas, lo que sale de ahí es radiación, pero no partículas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todo este conocimiento y por mostrarnos lo que parece un futuro impresionante de aplicaciones y de efectos nuevos y un tanto exóticos, como nos comentabas. Muchas gracias a vosotros.